comienza una mirada a lo desconocido. Buenas noches para todos. Hoy, en una mirada a lo desconocido, estaremos llegando hasta ustedes el mundo de los sueños, una aventura maravillosa por las partes desconocidas del mundo de las experiencias oníricas. Sus amigos, Daniel Reyes, Jairo Pisano y demás elementos gnósticos, instructores todos ellos, estaremos en contacto con ustedes para llevarle lo mejor de aquellos temas esotéricos que tanto inquietan, pero que despiertan dentro de cada uno de nosotros facultades extraordinarias. Bienvenidos y a través de Radio Ajiacac, buenas noches para todos. La Gnosis enseña que existen muchas clases diferentes de sueños que la moderna psicología del hemisferio occidental ignora radicalmente. Incuestionablemente, los sueños son de diversa calidad específica debido al hecho concreto de que se hallan íntimamente relacionados con cada uno de los centros psíquicos del organismo humano. En rigor de verdad y sin exageración alguna, podemos afirmar que la mayoría de los sueños se encuentran vinculados con el centro instintivo motor. Esto es, son el eco de cosas vistas en el día, de simples sensaciones y movimientos, mera repetición astral de lo que en el día estamos viviendo. Asimismo, algunas experiencias de tipo emocional, tales como el miedo, que tanto daño hace a la humanidad, suelen tener cabida en esos sueños caóticos del centro instintivo motor. Existen pues sueños emocionales, sexuales, intelectuales, motores e instintivos. Los sueños más importantes, las vivencias íntimas del ser, se hallan asociados a dos centros muy especiales: el emocional superior y el mental superior. Ciertamente, resulta interesante esto de los sueños relacionados con los dos centros superiores, puesto que se caracterizan siempre por lo que se podría denominar como una formulación dramática superior. Ahora bien, si pensamos en el rayo de la creación, en los centros superiores e inferiores y las influencias que descienden del citado rayo cósmico, debemos admitir que se presentan en nosotros vibraciones luminosas que intentan curarnos, que tratan de informarnos sobre el estado en que nos encontramos, etc. ¿Cuáles son los funcionalismos mentales durante el sueño? ¿Qué emociones nos agitan y conmueven? ¿Cuáles son nuestras actividades fuera del cuerpo físico? ¿Qué sensaciones instintivas predominan? ¿Hemos tomado nota de los estados sexuales que tenemos durante el sueño? Señores, debemos sincerarnos con nosotros mismos. Con una justa razón, dice Platón, al hombre se le conoce por sus sueños. La cuestión del funcionalismo equivocado de los centros es un tema que exige un estudio a través de toda la vida, y a través de esa observación de sí mismo, en acción y examen riguroso, podremos adivinar la calidad de nuestros sueños. No es posible llegar en un instante a la comprensión de los centros y de su trabajo correcto o equivocado. Necesitamos trabajar con infinita paciencia. Todo efecto psicológico debe ser previamente comprendido mediante las técnicas de la meditación antes de proceder a su eliminación.
Si hemos comprendido nuestro trabajo, es importante recordar que hay influencias superiores que actúan sobre nosotros y que son registradas en nuestro aparato psíquico, pero si estamos apegados a nuestros sentidos y no ponemos atención a nuestra vida interior, entonces tampoco lograremos percibir las influencias que llegan de orden superior. Debemos aprender a diferenciar los sueños de las auténticas experiencias. Soñar es una cosa y tener visiones es otra. Ninguna persona verdaderamente despierta puede soñar. Solo aquellos que tienen la conciencia dormida viven soñando. La mente subconsciente crea sueños fantásticos en el mundo astral. La calidad de los sueños depende de las creencias del soñador. Así, por ejemplo, cuando alguien cree que nosotros somos buenos, nos ve como ángeles. Cuando alguien cree que somos malos, sueña con nosotros y nos ve como figura de diablo. La interpretación de los sueños, pues, es una realidad. La vía regia para llegar al conocimiento del inconsciente y la base más firme del psicoanálisis, constituyendo al mismo tiempo un campo de experimentación en el que todos podemos penetrar y adquirir nuevas e interesantes ideas. Cuando se pregunta cómo se puede adquirir una práctica de psicoanálisis, hemos respondido siempre que debe ser por el estudio de nuestros propios sueños. Esto lo afirmaba Sigmund Freud en su libro Esquema del psicoanálisis. Dice también, cuando uno comienza a darse cuenta de la honda significación de la clase específica de sueños que tiene, es señal de que ciertas fuerzas luchan por despertarnos, sanarnos o curarnos. Cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio que sirve de vehículo a determinadas sumas de valores, buenos o malos. De acuerdo con la ley del eterno retorno, es ostensible que los valores retornan y se reincorporan. Si un hombre empieza a ocuparse más conscientemente del pequeño ciclo de sucesos recurrentes de su vida, podrá entonces verificar por sí mismo, mediante la experiencia mística directa, que en el sueño diario se repite siempre la misma operación matemática en los sueños. Una de las cosas más extraordinarias es que la gente piensa que solo hay una relación típica entre el mundo externo y el mundo interno. La gnosis nos enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible para los sentidos físicos ordinarios, pero visible para la clarividencia. El mundo interior invisible es mucho más extenso y contiene muchas más cosas interesantes que el mundo exterior, hacia el cual siempre estamos mirando a través de las 5 ventanas de los sentidos. Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos en el mundo interior invisible, desde el cual surgen las diversas circunstancias de nuestra vida. El lenguaje de los sueños es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas. Aquellos que interpretan todo literalmente piensan que el sembrador del evangelio crístico salió a sembrar y que la semilla cayó en pedregales, mas no entienden el sentido de tal palabra porque en sí mismo ésta pertenece al simbólico mundo central superior. No está por demás recordar que todo sueño, por absurdo o incoherente que sea, tiene algún significado, pues nos indica no solo el centro psíquico al cual se haya asociado, sino también al estado psicológico en donde está tal centro. Sin duda alguna, los sueños constituyen para el estudioso una fuente nada despreciable de conocimiento, pues aun aquellos que son totalmente incoherentes y absurdos permiten al menos saber cómo está funcionando nuestra particular psicología interior. Desgraciadamente, las multitudes subestiman este tipo de cosas, no le conceden mucha importancia a la vida interior, razón por la cual tampoco perciben las múltiples y variadas influencias que a cada instante registran
tu aparato psíquico y que se manifiestan de manera muy especial en ciertas experiencias de tipo onírico. Son de diversa calidad específica. Ellos difieren entre sí, no menos que los fenómenos del mundo físico. Una de las razones de la interpretación equivocada de los sueños es el desconocimiento de sus diversas categorías y, por otro lado, el desconocimiento de su división en sueños intelectuales, emocionales, sexuales, instintivos y motores. La revelación de las auténticas experiencias oníricas viene dada en forma simbólica. Cabe preguntarse entonces por qué camino o de qué manera se pueden interpretar los símbolos que siempre aparecen en los sueños. La ciencia básica de interpretación de los sueños, dice Samael, debe usarla en la ley de las analogías filosóficas, en la ley de las analogías de los contrarios y en la ley de las correspondencias y además en la numerología. Para develar tal o cual símbolo o esta o aquella figura es necesario recurrir a la meditación lógica y confrontativa. La interpretación de los sueños es una tarea delicada. Ellos deben ser analizados fríamente, sin superstición, sin malicia, desconfianza, odio, envidia o celos. En otras palabras, es necesario aprender a ver y a interpretar en ausencia del ego, de ese mí mismo, de ese sí mismo, porque al intervenir en la interpretación de la simbología onírica, adulteramos su profundo significado. En sí, es importante que todo esté totalmente cuestionado para poder determinar que nuestra naturaleza es un libro abierto que muy pocos han aprendido a leer. Cada planta, cada animal representan ideas y pensamientos y son ambos una alegría viviente. Sería bastante largo e enjundioso expresar todo lo relativo a la simbología oculta de los sueños. La interpretación de los símbolos es una tarea delicada. Ellos deben ser analizados fríamente, sin superstición, malicia, desconfianza, odio, envidia, etc. En otras palabras, es necesario aprender a ver y a interpretar todo en ausencia del ego, del sí mismo, del mí mismo, porque al intervenir en la simbología onírica, adulteramos su profundo significado. Para cualquier acucioso oyente, y pueda comprender lo que significa lo que estamos diciendo, diremos algo muy importante. Habiendo visto el maestro Samael que en un parque nacional y abigarrado conjunto de humanas criaturas, estas disfrutaban deliciosamente de la pradera, simbología viviente de la vida humana, se entendió, y lo dijo él, que todo aquello de vivir con intensidad es edificante. Pero cuando la vida se vive intensamente y no se recuerda lo que ella constituye para nosotros, son únicamente ratos, periodos de tiempo que nada más vienen a nuestra mente para acumular información y nada más. Por ello, hablando claramente, el gnosticismo universal dice: los sueños son simples proyecciones de la mente y por lo tanto son ilusorios, no sirven para nada, excepto para conocer el estado psicológico en que nos encontramos en determinado momento. Según la gnosis, el yo, el ego, el mí mismo, es quien proyecta los sueños, no solo en el mundo de la forma tridimensional, sino también en las regiones hipersensibles, allá en la cuarta o quinta dimensión, cuando el cuerpo planetario o físico
descansa en el lecho y aún después, cuando el cuerpo físico deja de existir. Este yo de la psicología experimental es el mismo subconsciente. Tales elementos subconscientes los lleva toda la humana criatura en su espacio interior, obligándola a vivir en el recuerdo de muchos ayeres, impulsándola a soñar en un hipotético vivir del recuerdo de lo que fue, induciéndola en el presente a proyectar emociones inferiores, morbosidades, pasiones y resentimientos, mentira y ambición, fanatismos, preconceptos, etc. Las proyecciones de la mente son infinitas, por lo que las posibilidades de soñar son igualmente infinitas. En base a este planteamiento, el maestro pregunta: ¿cómo podría un soñador aprender a capturar la verdad? ¿Qué puede saber sobre Dios, sobre el alma o el espíritu de la materia? Y luego el maestro se responde: el soñador no es más que eso, un soñador. Nada más sabe de sí mismo, de esa realidad sobre la que está, no sabe nada sobre aquello que está más allá del mundo de los sueños. En efecto, el soñador, dada su incapacidad para penetrar en el mundo de las causas cósmicas, se sujeta a una creencia, establece hipótesis, fabrica dogmas, tergiversando la realidad. No hay dormir sin sueños. Quien cree no haber soñado es porque lo ha olvidado, dice don Emmanuel Kant. A este respecto, tenemos que tener presente que el budismo esotérico dice: al despertar del sueño normal, no debemos movernos, porque con el movimiento se agitan los valores y se pierden los recuerdos. Esta es el comienzo de la vigilia. Las ideas arquetípicas siempre descienden del mundo de las causas cósmicas. Nos informan sobre el estado psicológico de tal o cual centro de la máquina orgánica: intelecto, movimiento, emoción, instinto y sexo, o sobre asuntos esotéricos muy internos, muy íntimos, o sobre posibles peligros o éxitos, envueltos siempre en que dichas ideas traen un ropaje simbólico. ¿Por qué se tienen sueños? Mientras dormimos, el cerebro está activo de dos modos diferentes. El primero es la fase NREM, en la que las neuronas de la corteza cerebral propagan sus potenciales eléctricos a un ritmo sincronizado con una frecuencia baja. Es el denominado sueño de ondas lentas o sueño profundo, en el que no hay sueños ni experiencias mentales de ninguna clase. El otro modo de funcionamiento del cerebro dormido es la fase REM, durante la cual las ondas lentas desaparecen y la corteza cerebral se desincroniza y activa, no como sucede en vigilia por los estímulos del mundo exterior procesados por los sentidos, que ahora están desconectados, sino por impulsos autogenerados en otras regiones del propio cerebro durmiente, que alcanzan la corteza cerebral donde se procesan. Esta actividad de la corteza cerebral, ajena al mundo externo, es lo que crea en la mente los escenarios, los personajes, la acción y los sentimientos, cuya vivencia es la experiencia subjetiva de soñar. Bajo la luz de la gnosis abordaremos temas sobre misterios del arte, enigmas históricos, personajes célebres que inundaron con su literatura la espiritualidad humana, civilizaciones antiguas y el simbolismo de sus mitos, meditación, temas de actualidad, arte, ciencia, filosofía y mística reunidos en un programa, una mirada a lo desconocido. Escúchanos todos los jueves a las 9 de la noche en Radio Ajiacac, aquí donde lo que parece increíble es la verdad.
Hemos comentado en ocasiones anteriores la importancia de la psicología dentro de la enseñanza gnóstica y también la importancia de que sin esta es más que imposible la liberación o la autorrealización íntima del ser. La psicología gnóstica nos enseña que el camino hacia la liberación es a través de la destrucción del ego, considerado este como todo un conjunto de agregados psicológicos. Es así como la doctrina gnóstica nos muestra de fondo la muerte y transformación interior, para que como consecuencia de esto surja la emancipación de la conciencia. La eliminación de los elementos negativos, yoes o agregados psíquicos, tiene como consecuencia el surgimiento de valores opuestos a los eliminados y tienen importancia trascendental para ir avanzando hacia lo verdaderamente espiritual. Así pues, en este trabajo no se pretende tener solo un mejoramiento en la conducta ética y moral, sino más bien una completa transformación interior, teniendo como base una transmutación de las energías en sus diferentes manifestaciones psíquicas. En la antigüedad, estas enseñanzas de la muerte del ego eran entregadas a través de símbolos, alegorías y mitos, tanto en lo religioso como en lo artístico. Así que, bajo esta lupa, podemos encontrar la doctrina de la muerte del ego, tanto en el budismo tibetano, chino e hindú, así como también en el hinduismo, con las enseñanzas de Krishna y Rama y demás avataras que surgieron en esas tierras. También podemos agregar que encontramos la doctrina de la muerte del ego en las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia, Perú y por supuesto de México, así como también encontramos en forma velada la doctrina de la muerte del ego en todos los libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, el Chilam Balam, el Sefer Yezirat, etc. Así que no nos debe causar sorpresa que cuando nos decidimos a practicar los métodos de la autoexploración o autoobservación psicológica enseñados por el avatar de Acuario, el venerable maestro Samael Aun Weor, vamos a descubrir que Set y sus demonios rojos no se quedaron allá en el Egipto histórico, sino que ahora podemos evidenciar que habitan en nuestra psiquis y que son dueños de nuestra voluntad, o mejor dicho, que esos demonios hacen su voluntad. O que bajo el mensaje oculto de la mitología griega descubriremos que Medusa no solo es un ser mítico y fantástico, sino que toda una realidad en nuestra psiquis y que nos acecha a cada momento y a cada instante, esperando el escenario adecuado para actuar a través de sus serpientes que tiene por cabellos, símbolo cada una de ellas de los diferentes elementos negativos que llevamos en nuestra psiquis y que cuando actúan nos convierten en estatuas de piedra, es decir, nos duermen la conciencia. Así que tampoco nos sorprenda que los señores de Xibalbá, mencionados por los antiguos mayas, ya no moran allá en las oscuras cavernas de la antigua Guatemala o Yucatán, sino que moran en nuestra psiquis y que llenos de impaciencia, ira y mucha fuerza, nos desafían a un nuevo juego de pelota, esta vez en el escenario de nuestro propio inframundo. Así también, si estudiamos e investigamos, vamos a encontrar la doctrina de la muerte del ego en obras literarias como la Odisea, la Eneida, la Ilíada y la Divina Comedia, etc. En estos tiempos modernos y contemporáneos que nos ha tocado vivir, allá casi 7,000 millones de seres humanos esparcidos por todo el planeta, encontramos la doctrina de la muerte del ego en el gnosticismo universal entregado por el venerable maestro Samael Aun Weor y que en forma clara y precisa nos enseña los métodos de la autoobservación psicológica con el propósito de autoexplorarnos para autoconocernos y darnos cuenta qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta dentro de nosotros mismos, y también poder conocer a los demás con el propósito
de poder ayudarlos a su superación espiritual. Ya que si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a conocer a los demás? Pero lo más importante de esto es conocernos para poder eliminar a los elementos negativos que constituyen al ego. Es decir, vencer y derrotar a la manera del antiguo Egipto a los demonios rojos de Set, o a la manera de los antiguos griegos, vencer y derrotar a la medusa y cual Perseo cortar su cabeza de serpientes para que surja Pegaso y nos remontemos a lo divino, o a la manera de los antiguos mayas como Guanapú e Izbalanqué, vencer a los señores de Xibalbá en el juego de pelota más importante de nuestra vida, ya que de existencia en existencia ese juego lo hemos estado perdiendo. O a la manera del cristianismo, debemos eliminar los 7 demonios o 7 pecados capitales de nuestra psiquis, y que son la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula y la envidia. Así pues, queridos hermanos, queridos amigos, queridos compañeros, si realmente anhelamos la autorrealización íntima del ser, la liberación o la salvación, debemos practicar la psicología revolucionaria enseñada por el venerable maestro Samael Aun Weor y, en síntesis, practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos enseña también el venerable maestro Samael, y que son el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Debemos de entender que el morir es precisamente eliminar de nuestra psiquis los elementos negativos que constituyen al ego. El nacer es transmutar nuestras energías sexuales con el propósito de lograr la castidad auténtica, la castidad científica. Y el sacrificio por la humanidad es el entregar el conocimiento a los demás para que tengan también la oportunidad de poder trascender espiritualmente. Bien, hermanos, ya para terminar, quiero leer un párrafo del libro El lobo estepario, escrito por Hermann Hesse, Premio Nobel de Literatura, y que hace alusión a la multiplicidad del ego. Comenzamos. Me hizo dar media vuelta, de modo que quedé frente al espejo gigante de la pared. En él me vi. Vi durante un pequeñísimo momento al Harry que yo conocía, pero con una cara placentera contra mi costumbre, radiante y risueña, pero apenas lo hube reconocido, se desplomó, segregándose de él una segunda figura, una tercera, una décima, una vigésima, y todo el enorme espejo se llenó por todas partes de Harrys, de trozos de Harry, de numerosos Harrys, a cada uno de los cuales solo vi y reconocí un momento brevísimo. Algunos de estos Harrys eran tan viejos como yo, otros viejísimos, otros completamente jóvenes, mozalbetes, muchachos, colegiales, arrapiezos, niños. Harrys de 50 y de 20 años corrían y saltaban atropellándose, de 30 años y de 5, serios y joviales, respetables y ridículos, bien vestidos y harapientos, y hasta enteramente desnudos, calvos y con grandes melenas, y todos eran yo, y cada uno fue visto y reconocido por mí con la rapidez del relámpago, y desapareció. Se dispersaron en todas direcciones, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adentro, en el fondo del espejo, hacia afuera, saliéndose de él. Eso es todo.
Aunque no somos los primeros que hablamos de estos temas, sí queremos hacerlo de una manera responsable para que nuestros oyentes, para aquellos que están navegando a través del espacio, puedan sintonizar en una mirada a lo desconocido aquellas cosas que son de importancia. Hay que recordar que se dijo en un comienzo que cuando Nabucodonosor llamó a todos los magos, astrólogos y adivinos para que interpretaran sus sueños, nadie pudo hacerlo perfectamente, excepto Daniel el profeta. En realidad, de verdad, todas las visiones de sueños narradas en los textos sagrados incluyen visiones interiores de gente seleccionada espiritualmente. Ojalá y nosotros trabajemos para lograr la sinceridad a través de esas visiones inconscientes de tipo onírico. Bien, pues solo recordarles nuestras redes sociales de Una Mirada. Pueden buscarnos en Facebook o Twitter, la que más les agrade, como @unamiradablog, así como también suscribirse a la página de Facebook de Radio Ajiacac para que conozcan toda la programación que pues está emitiendo para todos ustedes. También recordarles que si visitan la página de Una Mirada, podrán ahí ustedes encontrar algunos enlaces para que pues los dirijan a lo que es música para dormir mejor. Ahí pueden ustedes bajar la aplicación y pues cada vez que vayan a descansar colocar esa música para que pues les ayude a tener un sueño más profundo. También estará el enlace de la pequeña obra de Hermann Hesse, El lobo estepario, que se mencionó en el programa. Agradecemos que nos hayan escuchado. Buenas noches y hasta luego.